Ahora sí lo volvemos a tener comunicado a el senador Zimmerman, Víctor Zimmerman, que se había caído justo la conexión de internet. Senador, buenos días nuevamente. Aquí Jimena y Ezequiel, los saludamos. ¿Nos escucha ahora? ¿Cómo andan? Un gusto de saludarlo. Sí, tuvimos un problema de conectividad, así que bueno, creo que por acá lo podemos resolver. Perfecto. Le consultaba, y disculpe lo directo que soy con la pregunta, porque Por favor, bueno, la agenda por favor. la marca la foto, ¿no? El suceso de lo que pasó anoche con 87 diputados, héroes, calificados por el presidente, que asistieron a la Quinta de Olivos a una cena con Javier Milei y varios funcionarios de primera línea. ¿Cómo lo ve usted a esto que sucedió? Bueno, la verdad es que cuando hablamos del tema de la cuestión previsional, yo tuve una posición diferente. Uh-huh. Obviamente yo creo que hay que cuidar la caja, que es muy importante el equilibrio fiscal, no el superávit, porque la Argentina está en crisis, nuestras provincias necesitan mucho, por lo tanto, me parece que tener superávit no corresponde, porque tener superávit significa que recaudás 100 y gastás 80 y te quedan 20 en la caja. Sí. Entonces, a partir del superávit que anuncia permanentemente el gobierno, bueno, al no tener una hoja de ruta, no tenemos presupuesto 2024 de esta gestión, uno empieza a definir prioridades. La prioridad son los jubilados nacionales y mis jubilados provinciales, porque en esa misma ley había un artículo donde daban a creencia a las provincias, y a mí me reconoció en la comisión la gente de Economía y del ANSES que solo del 2024 nos deben 25.000 millones al Chaco. Entonces, en ese escenario yo tengo otro. ¿Le deben al Chaco? 25.000 millones, solo 25.000 millones está en el documento de la OPC, de la caja provincial que no pasó a la Nación, Apa. Solo del 2024. APA. Caja provincial Entonces, de jubilaciones. Claro. Exactamente. Porque además del tema de la movilidad previsional y de la productividad y del tema de la canasta básica, de conocerle el 8,1 a los jubilados nacionales, en ese proyecto de media sanción había un artículo, el artículo 10, que le establecían plazo para pagar las deudas a las provincias, que tenemos a creencia, que estaban cuantificadas en el documento de la OPC. Sí. La OPC es la oficina que hace el cálculo presupuestario cuando va un proyecto de esta característica a la Comisión de Presupuestos del Senado, que yo formo parte. Y estos datos están validados con ello, y bueno, entonces tenemos criterios diferentes. En ese marco yo creía que los jubilados tenían que tener una prioridad, tanto los nacionales como los nuestros. Yo también quiero darle una mejor prestación de servicio a los nuestros, para eso lo a votaron. quien yo represento, Exacto. a los chaqueños. Sí. Bueno, así que en ese marco que de pronto un día se dice blanco y otro día se dice negro, obviamente no comparto, así que bueno, Pero tampoco somos lo de la Unión Cívica Radical solo los que cambiamos el voto, también hay otros que cambiaron, ¿eh? Sí, eso lo estuvimos mencionando toda esta semana. Sí. Senador, Así es. y le pregunto, esta discrecionalidad del Ejecutivo en el envío de fondos estaba prevista, de hecho está prevista y sancionada en la ley bases con la delegación de facultades. Bueno, en la ley de base hay varias cosas muy buena tu pregunta o tu participación, porque, bueno, ahora en la ley de presupuesto lo que se hace es, en el artículo 69, se ratifica el decreto 274, por lo tanto no va a haber aumento del 8,1 pendiente, Sí. convierte en ley el decreto de necesidad y urgencia del mes de marzo, y en la ley base, en el artículo 3, que obviamente nosotros discutimos mucho y aportamos, cuando ahora en el presupuesto nacional suspende financiamiento para la ley de educación y ciencia y técnica, que ya no va a ser el 6% del producto, suspende la financiación de ciencia y técnica, que era el 1% del PBI al año 2032 en forma progresiva, suspende el financiamiento de educación técnica con los ingresos corrientes el 0,2% del PBI. El artículo 3 de la ley base dice de que se podrá modificar o reestructurar organismos que tienen que ver con las cuestiones de ciencia y técnica, pero dice taxativamente, en los casos de reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica, se debe garantizar el financiamiento para la continuidad de dicha función en el marco del Plan Ciencia y Técnica 2030. O sea, Milei está incumpliendo su propia ley con esto, ¿no? Exactamente. Y esa propuesta la hicimos nosotros
desde el bloque de la Unión Cívica Radical, yo ayudé a redactar, porque entiendo de que se pueden reestructurar. A mí también, yo también quiero equilibrar las cuentas, yo también quiero cuidar la caja, pero en los momentos en que vivimos en el mundo, y en la Argentina en particular, educación técnica, ciencia y técnica aplicada, para de alguna manera, en base a las normas, lograr federalizar la ciencia y técnica, no que queden en claustros determinados, como era hace unos años, me parece que lo importante es el financiamiento. Entonces, todos estos serán temas que vamos a debatir, por supuesto, en tiempo y forma cuando vayan los funcionarios del Senado de la Nación. Obviamente me preocupan. Y sobre la foto de ayer, ¿qué le genera a usted ver eso, no? Porque, había también manifestaciones afuera de jubilados que están recibiendo 300.000 pesos o menos por mes, y lo que fueron a celebrar Milei fue el veto, ¿no? El veto que les mejoraba 13.000 pesos los saberes, que el veto, de una ley que fue aprobada en el Senado también. Bueno, primero yo no lo hubiese hecho. Por lo tanto, habría que preguntarle a cada uno de los actores a ver qué es lo que los llevó a hacer eso, que un día dijeron una cosa y otro día dijeron otra cosa. Ajá. Y lo segundo es que creo que la confrontación y este tipo de cosas nos hace mucho mal a los argentinos. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Tenemos que tener la capacidad de sentarnos alrededor de una mesa, saber que nosotros no somos oficialismo, que somos una oposición propositiva. De hecho, lo hicimos permanentemente, ley de base de incentivos fiscales, por ejemplo. En la ley esta que estamos hablando, yo propuse un camino intermedio, que se le dé el 8,1, que se genere una productividad en vez del 50, que era el RITE con el IPC en el 2026, que sea el 25, porque si crece la economía eso finalmente se neutraliza y no impacta en la caja, y que podamos cumplir con el tema de las creencias de nuestra provincia, como te decía anteriormente. Claro. Bueno, no fui escuchado, lo dije en la comisión, lo dije en el recinto. Fui el único senador que hizo una propuesta de esa característica en el recinto. No lo aceptó el oficialismo, evidentemente ya tenían definido vetar y no darle nada a los jubilados. Claro. Bueno, son posiciones políticas. Pero le consulto Ahora, porque hay desgasta otra la política, cosa. creo, ¿no? No sé si coincide usted. Totalmente. Desgasta al partido político centenario, como es la UCR también, me parece, porque Sin lo pone de duda. un lado en el que no estábamos acostumbrados a verlo. Tiene usted razón, es así. Y ahora en la presentación que hace el presidente del presupuesto, que tiene todo el derecho del mundo en hacerlo, hace obviamente una presentación política muy fuerte, con mucho tecnicismo, y dice claramente que, bueno, el gobierno nacional se va a encargar de la estabilidad macroeconómica, de las relaciones exteriores, de cumplir el imperio de la ley, y cualquier otra cuestión debe resolverse a través de los estados subnacionales y los municipios. Las Es provincias y decir, municipios, sí. exactamente. Entonces le pide un ajuste a las provincias de 60.000 millones de dólares, cuando el total de la coparticipación prevista para el año que viene es 51,2 mil millones de dólares. Sí, Y el Chaco ya hizo el con Casa ajuste. Rosada, después con Casa Rosada y con Sí. varios gobernadores que participaron en el encuentro Sí. con Franco Sicaputi. Lo que me aclararon es que ese es el objetivo a largo plazo del presidente de la República. 60.000 millones suma más que el gasto total de las 24 provincias, que es 64.000. Así es. O sea, es casi la totalidad del gasto, Exactamente. y es 40% de eso es el presupuesto total de Buenos Aires, de la provincia. Pero no lo dijo. No lo dijo, Pero no. no lo dijo. Entonces, cuando yo salgo por la calle, que ando permanentemente, cuando voy a la frutería, cuando voy a la carnicería, cuando acompaño a mi señora al supermercado, me dicen, pero ustedes son unos bárbaros. Ustedes no ajustaron los números en la provincia, y no es Sí. cierto. El Chaco hizo un gran esfuerzo de reestructuración de gastos. Teníamos el fondo algodonero, no lo tenemos mal, el fondo vino no lo tenemos mal, la creencia de la caja previsional no nos manda, el FONIN no nos manda, el fondo de transporte no nos mandan. No te quiero cansar. Te podría hacer un detalle. Sí. Y sin embargo, aumentamos los salarios y estamos pagando en tiempo y forma los compromisos. Por supuesto que necesitamos más recursos para poder competir entre iguales y que el norte tenga igualdad de oportunidades. Nosotros, por ejemplo, somos electrodependientes, no tenemos gas natural. Claro. No tenemos infraestructura para competir de la misma manera que la zona central y poder utilizar la hidrovía Paraná-Paraguay, porque no tenemos desarrollados los puertos y la infraestructura hacia adentro. El costo logístico nuestro es diferente a la producción del país central.
No es lo mismo poner el 15% de retención a un hombre que siembra algodón en Córdoba que siembra en Pampa del Indio Chaco. Claro. Y Entonces, senador, y sí. en ese marco que usted describe, ¿qué rol Sí. tiene que tener los gobernadores y en particular, en este caso, bueno, ustedes de la oposición? Porque siempre está la discusión entre si hay que acompañar para darle herramientas al gobierno o hay que dejar de acompañar para que el gobierno deje de hacer este tipo de ajuste. Yo creo que hay que acompañar en lo que uno cree que está bien y hay que marcar las diferencias en las cosas que uno cree que está mal, Sí, pero eso en que es lo general que en por lo toda la menos yo vida, intento hacer en este tiempo. pero en particular con Milei. Bueno, yo te vuelvo a reiterar, yo opino por lo que yo trato de hacer Sí. y lo que digo, Sí, sí. porque además nuestra Constitución Nacional dice hay que poner un programa de desarrollo armónico con políticas diferenciales. Entonces nosotros no nos queremos ir del interior del Chaco, No, no claro. nos queremos ir al país central, ahora queremos tener la misma oportunidad que otros. Y el Entonces presupuesto. en ese marco, más allá de lo que pueda decir el presidente, yo quiero diseñar políticas públicas que nos permitan a nosotros una esperanza y que nosotros podamos también desarrollar. No tenemos el 78,5% de pobreza según la UCA en el Gran Resistencia. Es Y quieren altísimo, que hagamos altísimo. ajustes, que ya lo hicimos. Y en particular, Entonces estas son las contradicciones no técnicas, porque con datos duros yo te podría demostrar y respaldar todo lo que te estoy diciendo. Son expresiones políticas. sí. Por Entonces eso, me parece que no es el camino adecuado ese de la Claro. confrontación, sino ver cómo avanzamos entre todos. Y fundamentalmente Chaco tiene convenios firmados de obras públicas con distintos anexos, en la parte donde se hace cargo del financiamiento de determinadas obras, en otra la nación se hace cargo de financiamiento de determinadas obras y en otra la vamos a definir hacia adelante y en el caso de financiamiento externo van a colaborar con nosotros para conseguir crédito más barato. En el presupuesto no hay nada de eso. le iba a preguntar por el Nada. presupuesto, senador, ¿qué se hace con eso, no? ¿Se Sí. vota a favor, en contra? No, este debate recién empieza. Yo voy a plantear cuestiones de esta característica y cosas que Bien. quiero incluir y que quiero modificar. Bien. No tenga ninguna duda, hay facultades delegadas, por ejemplo, el artículo primero que establece una metodología, una premisa de la regla fiscal. No está claro cuando el superávit primario, según el presidente, dice debe ser igual al interés de la deuda, entonces de alguna manera el superávit o equilibrio fiscal se tiene que dar en el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando no pasa eso, Claro. se van a restringir los gastos. ¿A qué gasto? ¿De qué manera? Claro. ¿Para qué se manda Es entonces un importante. presupuesto al Senado o a la Cámara que tiene que hacer una estimación de recursos y una fijación de los gastos, dice la Constitución? Si de pronto después hacia adelante, depende cómo se den las condiciones, se va a hacer lo que se crea conveniente. Me parece que no funcionan las cuestiones institucionales así. Es un buen análisis. Tengo dudas. senador. Sí. Es Voy un a buen plantear interrogantes. Bien. A lo mejor hay un problema de reacción. No, claro, no, pero es un muy buen análisis, senador, porque quizás, no sé, se deja de dar el bono a los jubilados si no hay equilibrio fiscal, por ejemplo, ¿no? Eso puede ser una medida que puede tomar el Ejecutivo si se lo deja libre albedrío. Exactamente. Muy bien. O se deja de atender fondos para fortalecer salud pública. Claro. Y sin salud no vamos a ningún lado. Se despide médicos de los hospitales públicos, por ejemplo, también, ¿no? Es Bueno, muy buen análisis el que hace usted. Es un debate que recién arranca y me interesa continuarlo más adelante cuando llegue a la Cámara Alta también el proyecto de Cómo ley no, con mucho gusto. para que lo debatamos con usted, senador. Gracias. Con mucho gusto. Gran abrazo, que estén bien. Abrazo. Igualmente. Muchas gracias por el tiempo. Víctor Zimmerman, senador de la Unión Cívica Radical.